Califiqué eso de el fiasco más grande del Tribunal Supremo de Elecciones. Y ahora sí voy a entrar al tema central. ¿Por qué digo el Tribunal Supremo de Elecciones? Porque el Tribunal Supremo de Elecciones le envía 10 expedientes a la Asamblea Legislativa que no había estudiado, que no habían estudiado los magistrados suplentes y que no estaba claro exactamente, digamos, en cuál expediente había tal o cual falta de beligerancia, cuál falta de beligerancia era, a cuál falta, ¿verdad? Se refería. Entonces, ni los diputados ni la comisión esa que llevó el caso, esas tres, las dos diputadas, la del Frente Amplio, la de Liberación Nacional y el de Vargas del partido oficialista. No, a ellos no les correspondía de entrar a clasificar, digamos, los que se habían cometido. Porque evidentemente, más bien los discursos de quienes defendían al presidente de otras bancadas, porque no escuché los discursos oficiales, escuché solo las bancadas opositoras, sí, la mayoría versan sobre el hecho de que la beligerancia no aparece en la Constitución y no es un delito. Eso yo lo había estudiado, eso es el artículo 102, numeral 5, ¿verdad? Eso está ahí. Y digamos, bajo esa premisa, digamos, partieron, digamos, los diputados y sus asesores, ¿verdad? Toda esa burocracia que trabaja ahí en la Asamblea Legislativa. Vean ustedes qué cantidad de personal hay ahí, porque hay seguridad, hay quienes trabajan, los periodistas, los que manejan la televisión. O sea, no pueden tener usted idea del número de personas que trabajan ahí para ese bochorno, digamos, que es la Asamblea Legislativa y ese caos que Costa Rica no se merece como democracia. Deberíamos ser una democracia ejemplar, con gente que llegue a discutir temas de primer orden para poner este país, digamos, a nivel del mundo desarrollado. Y se los digo porque yo sí conozco y sé lo que es vivir, digamos, en países que sin grandes riquezas la gente vive muy bien. Entonces se trata mucho de hacer un llamado hoy, ya no tanto porque el fuero de improcedibilidad, eso no se usa. En el mundo hoy día no se busca suspender a un presidente por el lenguaje, porque el tal fulano le molestó que usara el jaguar. El jaguar no es un símbolo de ningún partido. Cuando el presidente lo usó, venía en un documento que envió una de las calificadoras y dijo: la economía de Costa Rica es como un jaguar, es decir, está creciendo vorazmente, ¿verdad? Entonces, al presidente como que le gustó esa expresión, sabía que en Costa Rica existía esa especie y entonces mandó a hacer un brochecito en su saco, ¿verdad? Y entonces empezó a hablar de los jaguares. Pero recuerden que en campaña política y una vez electo presidente, eso creo que se dio como en el segundo año. Dice que vino un informe, nace en el extranjero, el presidente la toma de ahí. Y bueno, había una denuncia contra el presidente por ese acto. Y después otros, porque la mayoría de las acusaciones provenían de la clase política. ¿Como quiénes? Como el secretario general de Liberación Nacional, el ex secretario, el señor Sancho de Cartago, que fue diputado. Entonces él tenía una denuncia. El diputado el Partido Unidad Social Cristiana, que ya no está ahí, que luego se independizó, Óscar Aguilar Bulgarelli. Sí, el de Radio América Latina, el papá del dueño en Barrio Cuba de Radio América Latina, Óscar Aguilar plantea un recurso. Y eso no tiene fundamento. Son, digamos, acusaciones de ese concepto que se llama beligerancia, que es, digamos, vamos a ver,
uno bueno, en los trabajos puede darse que el jefe sea beligerante digamos, con el trabajador, que aplique malos tratos o tratos indebidos, ¿verdad? Le dé una orden, entonces uno fue beligerante, me trató de manera beligerante, ¿verdad? Pero digamos, incluso es un concepto que la Constitución no utiliza, no está en la Constitución que nos rige hoy día, ¿verdad? Entonces eso solo está en el Código Electoral, sí, porque eso lo redactó el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, justamente ese que ha sido beligerante, Jacobo Román. Ese que hace uso continuamente de ataques, digamos, al presidente de la República. Entonces, hoy el Tribunal Supremo de Elecciones se desnudó ante el pueblo de Costa Rica para decirle la parcialidad política de que es capaz un órgano en donde se pone como directora a una mujer que ha sido trabajadora de la familia Arias y que se siente comprometido con los hermanos Arias a rendirles culto y pleitesía. De la situación, el fuero no va a proceder. Ese fuero, tal y como lo planteó el Tribunal Supremo de Elecciones, está mal planteado. No, gracias Raquel, no era necesario ni indispensable proceder a levantar la inmunidad del presidente para hacer el estudio de los casos. No era procedente. Hecho el estudio de los casos, es completamente distinto, porque entonces ya sí se pueden señalar, digamos, cuáles eran las faltas y se envía a la Asamblea Legislativa un documento elaborado, clasificado. Si eran 10 expedientes, entonces se clasifica. Los 10 son variados, cada uno tiene un tema, o 3 hablan de este tema, pero no se hizo nada más que dice la Constitución, dice, según entienden ellos, los abogados expertos en interpretar eso lo han interpretado de 1000 formas, pero digamos hay en derecho un campo específico, digamos, que dice, bueno, aquí se trabaja por dos vertientes. La vertiente histórica, que consiste en ir y revisar, digamos, la discusión cuando se hizo la Constitución en el 49, que no es tan difícil ir y buscar, digamos, los debates, porque eso se guarda. Y entonces decir, cuando se estableció el artículo 102 y el numeral 5, hay una discusión. Veamos qué es lo que querían los diputados constituyentes. Cuando va el diputado constituyente, ¿verdad?, ¿qué era lo que él quería? Porque ya lo que hoy día, incluso ustedes lo han visto en español, los conceptos cambian, ¿verdad? Entonces, en la Constitución no se habla del concepto de beligerancia, se habla de otro concepto que no lo tomó el Tribunal Supremo de Elecciones, y eso es de parcialidad. La gran discusión, vean ustedes, es entre digamos, lo que dice la Constitución, que en ese numeral 5 dice de parcialidad política. Entonces, la acusación que debió haber hecho el Tribunal Supremo de Elecciones debía versar sobre el tema de la parcialidad política y no de la beligerancia. Pero como de los mismos abogados que trabajan en el Tribunal Supremo de Elecciones no dedican el tiempo necesario, ni la cabeza, ni piensan en las consecuencias de esos hechos, ¿verdad? Entonces de ahí viene la discusión con los especialistas en eso que se llama derecho constitucional. Los constituyentes son políticos y son nombrados justamente para hacer eso, para dictar, digamos, una constitución. Entonces, cuando hay alguna interpretación que hacer, siempre se busca ir a la fuente. ¿Qué es lo que pensaba el constituyente? Y también, ¿qué se pensaba en aquella época?
cómo se veía la parcialidad, qué es ser parcial, ¿verdad? Entonces,